estamos con Vania Tais, una mujer de sobras conocida, para abordar un tema tan importante como lo que queremos denominar en este vídeo, sin ambajes, la cultura del terror. Todos sabemos que estamos viviendo una crisis familiar alrededor del mundo. Ella nos ayudará a aportar casos concretos para conocerlo de cerca, que afecta a la relación entre hijos y padres. Y sí afecta a esa relación el desarrollo de lo que es la estabilidad, la transmisión de valores, la garantía de la educación para los hijos, su protección y, por tanto, la protección para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Lo primero, Vania, gracias por estar. Obviamente es un placer inmenso. Quiero que nos expliques cuáles son, en qué proyectos estás hoy y, sobre todo, preséntanos el canal de YouTube en el que trabajas, el podcast que te tiene tan atareada. Bueno, a ver, gracias primero por el espacio. Yo en este momento, como siempre, trabajo en Voto Católico en Estados Unidos. El headquarters, digamos, de Voto Católico está en Illinois y en Denver, ¿no? Entonces, siempre estoy como viendo temas, sobre todo de lo que pasa en Estados Unidos, eh, con cosas muy concretas en realidad, con cosas muy concretas como la defensa de la familia, de la vida, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos en una campaña bastante agresiva para poder comprometer a los católicos hispanos en Virginia, porque está ganando el lado demócrata en este momento. Y eso es un peligro, porque quieren hacer el aborto un derecho constitucional. Entonces eso está bien heavy, ¿no? Es algo que sí queremos como impedir a toda costa. Entonces estamos tratando de que los hispanos se comprometan para que hagan algo, porque como se la pasan trabajando, o sea, el hispano promedio en Estados Unidos se va a trabajar. Entonces no tiene mucho tiempo de hacer, digamos, comunidad, espacios en los que se relacione con más personas y qué sé yo. Entonces es más complicado generar este sentimiento de, tengo que hacer algo, porque también no lo sienten como su país. A pesar de que ya viven ahí, no lo sienten como suyo y es como, bueno, ya, pero los políticos se encargan o que los gringos mismos se encarguen de su tema, pero somos la minoría más grande en Estados Unidos. Entonces es como, hay que trabajarlo, sí tienes que hacer algo y sí te corresponde, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero bueno, esto es súper como, no sé si es largo, pero sí, o sea, nace de algo muy concreto, ¿no? A mí me pasan el caso de un papá que sufre, o sea, que sufre de difamaciones por parte de su expareja, ¿no? Y en realidad me lo pasaron al revés, como siempre digo. O sea, siempre me mandaron primero el caso de la chica, Mm. ¿no? Como que, oye, apóyala, tú que eres pro vida, pro familia, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo así como, sí, pero soy periodista, o sea, no, no voy a apoyar a alguien ciegamente solamente porque soy pro vida, pro familia y qué sé yo, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay una tipa que se llama Clarelvira Ospina. O sea, ese nombre es muy importante porque es de las más grandes mercenarias del periodismo en Sudamérica. Y te digo en Sudamérica porque la tipa es de Colombia y vino a Mm. trabajar a Perú para reventar la política peruana a través de los medios de comunicación. Tanto es así que la tuvieron que votar, o sea, la expulsaron por, por justamente información falsa que no solamente mermó la, la reputación de, en su momento, Keiko Fujimori, sino que además era un delito lo que le estaba imputando. O sea, le estaba diciendo que prácticamente tenía conexión con el narcoterrorismo y que la DEA tenía las pruebas y todo eso era falso, ¿no? Entonces la votan y ella funda su nuevo canal, ¿no? En internet, medios digitales y qué sé yo. Y su canal se llama Epicentro. Entonces el primer lugar donde yo veo que entrevistan a esta señora era Epicentro. Mm. Y ahí es donde yo digo, espérate. O sea, si esta mujer o sea, se está apoyando en Clara Elvira Ospina, acá hay un problema. O sea, acá hay algo mal. Hay algo Mm. que no me cuadra, que no me cierra. En ese contexto es que me llama este amigo y me dice, yo tengo un amigo que tiene este problema, ti, 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 y creo que tú eres la única que es capaz de como defenderlo, porque además tú eres mujer. Y yo le digo, aguanta, ¿es este caso? Y me dice, sí, es él, ¿cómo sabías? Y yo, porque estuve justo revisando para ver si lo compartía o no lo compartía, porque evidentemente me hizo ruido que la ayude Clara Elvira. No, es que esa es solo la punta del iceberg. Mira, toma. Me empiezan a mandar todo. Claro. Yo digo, miércoles, o sea, que el nivel de desinformación que se maneja respecto al tema de denuncias a varones es un submundo, Jordi. Es Mm. un submundo. Es enorme. O sea, yo no esperaba que fuera tan grande.
Y me duele que sea así de grande, porque eso quiere decir que algo está fallando, y no solo en Perú, sino en el mundo, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, me compro el caso, porque veo que al hombre obviamente lo están agarrando de piñata entre 10, ¿no? Todos los medios de comunicación, todas las influencers feministas, todos, así en mancha, en grupo, como cuando patean al pavo del salón en el colegio, ¿no? Y nadie lo defiende. Entonces yo dije, espérate, yo lo tengo que defender, alguien lo tiene que defender, ¿no? Había uno de estos papás que también está sufriendo esto, me dice, yo tengo una asociación que se llama Por Amor a Nuestros Hijos, ¿no? Y que la fundé junto al papá que tú ayudaste, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nosotros que tenemos todos, o sea, que tenemos el abogado, el no sé qué y el AGE y la, nosotros te ayudamos a filtrar los casos y ya te damos como este puede tal día, este puede tal día, y ahí empecé como a armar el segmento de mi canal. Entonces, cuando yo armo el segmento de mi canal, que se llama Víctimas del Feminismo, eh, ya es con una ayuda extraordinaria de esta asociación, que, por ejemplo, o sea, yo leo el caso, ellos leen el caso, ellos filtran el caso mm, que sí es y el caso que de repente está exagerando y él también fue un poquito rata, ¿no? Entonces, no, este caso, ¿sabes qué? Mejor que vaya a conciliación, este caso sí lo podemos exponer, este ya se resolvió, este ya llegó a tal puerto. Entonces, estos que sí son una tragedia, o sea, tú ves mi víctimas del feminismo y literalmente parece mujer historias de la vida real, pero de hombres. mm, O sea, es como acompáñame a ver esa triste historia, ¿no? claro. Como el meme. Mm, Y en verdad, no es por nada, pero muy fuertes los casos que se ven. Hay, por ejemplo, uno de los últimos de hecho, el último que hice era de un militar, o sea, de un militar mm, peruano, que, o sea, la pareja tiene una serie de temas psiquiátricos tipo de borderline y trastornos y no sé qué, y que se trató de desvivir y echarle la culpa a él por instigación a la división. ¿Me dejo entender? Y todavía, o sea, obviamente ella no contaba con que él ya tenía todas las precauciones del mundo y la grabó diciendo esas cosas, como mm, tu hija va a sufrir porque va a estar sin madre, no sé qué. ¿Ya? Entonces es medio de replay y no lo ve, o sea, es muy fuerte ver cómo el sistema de justicia funciona tan mal. Y yo digo, ¿no? Si en un país como el Perú, que es un país muy conservador, donde el aborto es penado porque es ilegal, donde la eutanasia es ilegal, donde todas estas cosas no han llegado a penetrar, no me quiero imaginar cómo es en España, cómo es en otros países que son más abiertos a lo woke, ¿no? Y los hombres simplemente son culpables de todos los males del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en realidad ahorita, ¿no? O sea, aparte de mi trabajo, de lo que ya hago, de lo que ya tengo, porque, o sea, y eso es bien importante, ¿no? Yo soy periodista, yo no vivo de YouTube. mm. Y de verdad me encantaría vivir de YouTube con otras personas, pero yo no vivo de eso, sino tengo obviamente un trabajo como titular, digamos, y yo le tengo que dar mi prioridad a mi trabajo y a mi familia, y después de eso encargarme del canal y de ayudar a estas personas, pero sí creo que Dios me ha puesto una misión ahí, porque al ser mujer yo, la verdad que sí tiene más impacto que yo los ayude, o sea, sin ir muy lejos hemos logrado cosas muy concretas. ¿No? Hay un congresista en el Perú. Nosotros tenemos solo una cámara. Mm, Eso va a cambiar a partir del 26. Pero por ahora tenemos solo una cámara. Y hay un congresista que se llama Alejandro Muñante que está haciendo un proyecto de ley por denuncias falsas, justamente ayudando a todas estas personas que son víctimas de esas denuncias falsas. Y por otro lado, estoy haciendo una mesa de trabajo con otra congresista que es la presidente de la Comisión de Mujer y Familia, que va a convocar a la ministra de la Mujer para que escuche los casos de estos padres y vea lo maltratados que son en el centro de emergencia mujer, que son estos espacios supuestamente seguros, pero seguros para las mujeres que van a denunciar, porque cuando va un hombre y les dice, oigan, mi mujer está haciendo esto, tú cállate, tú eres el agresor. Lo primero que me sorprende es que has destacado que Perú es una sociedad especialmente conservadora, pero creo haberte entendido que existe un Ministerio de la Mujer en Perú. Ay, sí, Existe, desde los 90. desde O los sea, años 90. es muy nuevo. Esa cochinada nunca debió crearse, ¿no? Mm, Entonces, pero han estado aumentando y aumentando los ministerios en los últimos 20 años, justamente a fines de los 90 y al inicio de los 2000, para aumentar la burocracia, porque hemos tenido prácticamente 20 años de izquierda. O sea, ujú, más, 25 años de izquierda, ¿no? Más moderada, más radical, pero siempre izquierda, mm. ¿no? Y otra cosa que me ha sorprendido de lo primero que mencionaste es
eres periodista, transmites una parte de la verdad no oficial en algunos de esos casos que no caen cómodo en los medios donde esas mujeres aparecen. Pero el punto es, Ujú. si tú eres periodista, transmites esa parte de la información que es verídica, que se puede como sustentar judicialmente, como has En dicho pruebas, en así algunos es. casos con grabaciones. ¿Tú no has tenido solidaridad dentro del gremio del periodismo para que No, personas con medios oficiales y canales oficiales puedan ayudarte a recabar esos casos? Y si no es así, ¿por qué crees que no es así? porque no conviene, olvídate. La única persona, yo siempre voy a decir esto, yo estoy bastante orgullosa de haber trabajado en Andina de Televisión, en ATV. Yo trabajé en Ujú, ATV cuando todavía estaba en Perú, fui conductora de un programa en ATV Más, que es, hay varios, ¿no? Es ATV, ATV Más. Y ahí estaba en ATV Más en las noches. Entonces, pero no, no he tenido mucha solidaridad porque son casos particulares. Y es como, no, pero es que es un caso particular y mejor claro. no, y no sé qué. Entonces, claro, como que les gana la tibieza a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Y yo, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente sí hay gente que lo ha, sí hay gente que lo ha tomado, por decirlo así. O sea, sí hay gente que sí hay gente que ha querido como involucrarse a exponer esto y lo han hecho. De hecho, yo en mi canal también tengo una reacción a un dominical que Ujú, entrevistó a este padre de familia, al primero, que yo vea. ayudé. ¿Por qué? Porque esta chica sí hizo un escándalo mediático. Y no Ajá, solo hizo un escándalo mediático, sino que llegó hasta el Tribunal Constitucional del Perú. O sea, llegar al Tribunal Constitucional es dificilísimo. O sea, para claro. ponerte en contexto, llegar ahí tienes que tener un tema, pues, gravísimo de vida o muerte. Me dejo entender que tiene que resolverse a través de los magistrados. Ya. Ella no solamente fue a hacer eso, sino que además hizo eso, mintió delante del Tribunal Constitucional respecto a las edades de los niños, Ujú, ¿no? O sea, la abogada dijo que tenían, por ejemplo, 2 y 4 años y que como el más chiquito tenía 2 años, todavía estaba en edad lactante y tenía que estar con su madre. Falso. Ya tenía más de 3 años, ahorita se va por los 4. ¿Me entiendes? Entonces, y la abogada de él justamente dijo, oye, esto es mentira por X y Z, ¿no? Pero para llegar al tribunal, insisto, tiene que haber sido un lobby muy fuerte. mm, Ya. Ahora, el único canal que ha recogido estos casos ha sido siempre ATV, a través de mi colega Andrea Llosa, que tiene un programa que se llama Nunca Más, que justamente ve estos temas de violencia familiar, de X, Y, Z, ujú, pero que ya en un punto se volvió medio un caso cerrado. Entonces había gente que ya decía, oye, pero no sabemos si el caso es real o es mentira, ¿no? claro. Entonces ya como que caía en la duda. Y otro programa que fue el dominical, este sí, entrevista a Fernando, que es el primer padre que yo atiendo, y cuando llaman a la madre, y eso lo tengo en mi canal de YouTube bien constatado, ¿no? Cuando llaman a la madre para dar su declaración, ella dice que si ella no tiene el relato imperante, no quiere declarar. Mm, Si ella no declara unilateralmente sola, entonces no quiere declarar. Porque el medio se va a poner del lado del hombre, que es el agresor, el desgraciado, qué sé yo. Bueno, ya. cosas reales. En este caso, ya el Poder Judicial emitió su fallo de que no hubo sustracción de menores. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de esta mujer porque ella puso un habeas corpus, todo se fue al Bien. hoyo en el tribunal, y la fiscalía también dio su opinión y añadió que ella nunca se acercó a los exámenes psiquiátricos del equipo multidisciplinario del tribunal. Entonces, para que te hagas una idea, o sea, sí estamos logrando cosas, o sea, Ujú, porque a mí no me gusta tener cosas estériles, digamos, ¿no? O sea, me gusta que haya frutos, mm, pero sí es un trabajo aparte, o sea, sí es un trabajo aparte, sí me he dado cuenta que la verdad que sí es una chamba aparte, es un esfuerzo, es tiempo, es dedicarle mucho a este asunto cuando de pronto no hay espacios. O sea, los únicos que como que me dieron un ratito fueron los de Betel, ¿no? ujú, Que es sí, un canal evangélico en el sí, Perú, muy sí, sí. grande. Ellos sí me dieron 10 minutos en radio y en su canal de televisión, ¿no? Y yo dije, gol, en 10 minutos yo puedo hacer magia, Mm, ¿no? Pero igual no ha habido solidaridad por parte de mi gremio. Además porque yo soy bastante odiada, o sea, porque pasé y que hay que decirlo, ¿no? O sea, porque pasé de ser
no, o sea, no solamente soy periodista, de hecho soy bastante buena en mi trabajo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, sí soy activamente Ujú, activista pro vida y todas estas mm, cosas que a veces generan rechazo, sobre mm, todo en los medios hegemónicos, ¿no? Las cartas están al descubierto, en tu caso, Y y eso sí, genera rechazo. así es, así Cierto. es. Mm. Te quería preguntar también, ya que hablábamos de ciertos aspectos de la cultura que se estaría intentando que no traspasen el Perú, a pesar de que ya habíamos hablado de que existen ciertos ministerios políticos que suenan más a Francia, España y Suecia, que no tanto un país tan conservador como el Perú. Claro, como tú has entrado en el terreno judicial, porque evidentemente estás tratando con padres que están siendo muy acribillados por ese lado y probablemente también acosados, hay un fenómeno que empezó hace muchos años con el movimiento de lo que aquí al menos queremos describir como la cultura del terror y de la persecución al hombre, como puede ser el caso del Me Too, que Ay, es Dios, sí, la idea de la presunción de culpabilidad como un nuevo principio en materia de sexo. Pero no solamente un principio que hemos visto en campus, sino que hemos traspasado en algunos países, como tristemente el mío, legalmente, en el ámbito judicial. No sé si, como has tratado y has estado cerca de muchos hombres que obviamente han acabado litigando por la custodia de los hijos, en materia de ujú, denuncias, en tu caso, descubriendo que muchas de ellas son falsas. No sé si has visto que de lo cultural se ha ido a lo judicial en cuanto a la idea de que la presunción de inocencia del hombre se ha convertido en presunción de culpabilidad. No sé si has visto sí. ese fenómeno, no solamente en lo cultural, en el campus, en lo social y en lo comunicativo, sino que si también lo has visto dentro de lo jurídico. Sí, totalmente. De hecho, Sí, el Poder Judicial en el Perú, como te digo, en el Perú, o sea, claro. el Poder Judicial ha cambiado un montón, y te lo digo así, ¿ah? Cuando tuvimos a uno de los peores presidentes de nuestra historia, que fue Martín Vizcarra, que fue justamente el que agarró la pandemia y todo, Mm, ya, este desgraciado hizo un cambio en el orden judicial. Creó la Junta Nacional de Justicia, que es la que dispone quiénes son los jueces y qué sé yo. Ahí viene el gran problema, porque la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial ahora reciben constantes capacitaciones en género. mm, Y este cáncer de las capacitaciones en género es pura misandría institucionalizada. ¿Me dejo entender? Entonces, no, en el Poder Judicial asumen que tú eres culpable solo por ser varón. mm, Y eso, o sea, yo tengo casos en este segmento que he creado de padres de familia que por una denuncia, no investigación, no sentencia, no nada, por una denuncia falsa se fue 10 meses preso. mm, Y una persona tranquila, ¿no? Y tú cuando te vas preso, por más que haya sido injusto, por más que haya sido una preventiva, por más que haya sido lo que sea, eso ya va a tus antecedentes penales, entonces te destruye la vida. mm, Pero son mujeres que literalmente no tienen reparo en destruir vidas. mm, O sea, y eso también pasa por, el- mira, esto va a sonar locazo ya, pero yo tengo una teoría. Cuando el Novus Ordo se promulga en el Concilio Vaticano II mm, y se laxa tanto la fe católica, sobre todo en los países hispanos, eh, ahí es donde yo creo que hay una debacle con la institucionalidad del matrimonio también, ujú, porque se pierde la obligatoriedad rígida de la asistencia a misa y tal. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de ese momento si tú ves los años, concuerda mucho una cosa con la otra, con los divorcios, con las bien. separaciones, con no sé qué. Y esta generación que vino después de esta época de divorcios y separaciones y madres solteras, es donde vienen los grandes problemas de constitución de la familia. Mm, ¿Me dejo entender? sí. Entonces ahí es donde tiene su gran auge el feminismo. Ahí es donde tiene su gran auge el feminismo. O sea, si hubieran habido familias sólidas, la obligatoriedad rígida y la costumbre rígida de la fe católica, yo estoy segura de que no se hubiera dado este fenómeno. Pero lamentablemente, siendo que la iglesia siempre ha sido muy poderosa en el ámbito social, ¿no? y Sí. cultural, entonces lamentablemente yo creo que sí ha afectado mucho, ¿no? Y sí creo que ha tenido una consecuencia terrible con respecto a las familias, porque al final familia bien constituida es como un antídoto contra el feminismo. Un Ujú, padre presente es un antídoto contra el feminismo y contra todas estas ideas misándricas, porque la ausencia de padres de familia es justamente la que genera rechazo hacia el sexo masculino. ¿Me dejo entender? Entonces sí, ujú, sí creo que ha habido una relación intrínseca entre una cosa y otra. Ahora, eh,
ahora que tenemos este problema y que lamentablemente ya la sociedad se mueve de esa manera, lo que Mm, estamos buscando a través de, bueno, yo obviamente con mi esfuerzo personal, pero también estos padres que te digo que trabajan en esta asociación, lo que estamos buscando definitivamente es la reconstitución de las familias para los niños. O sea, ujú. no estamos hablando de que se vuelvan a juntar los padres, Ya. sino que tengan una relación cordial para tener una crianza compartida. ¿Por qué? Porque la crianza compartida es la única forma de arreglar las cosas. O sea, es la Mm, única forma de que la niña tenga un padre presente, que se mantengan, por ejemplo, que los padres no hablen mal de las madres y las madres, sobre todo las madres, no hablen mal de los padres, ya. ¿no? Entonces sí, o sea, ese es el esfuerzo como cultural que se está haciendo, pero definitivamente el Poder Judicial ahorita Mm, tiene ese chip incrustado y taladrado de que la mujer de por sí es inocente, de que el ya. hombre, de que el hombre por su naturaleza es agresor. Sin ir muy lejos, una ministra justamente de Martín Vizcarra, que Mm, ahora está muerta, que se llama Gloria Montenegro, ¿no? Este, ella, por ejemplo, fue una de las que apoyó al padre, a la madre contra este padre, el primer padre que yo elegí, que yo ya. ayudé. Desde la política. Sí, sí, sí. La apoyaba en Twitter y todo el asunto, y bueno, después se murió. Pero ella, por ejemplo, cuando fue ministra de la Mujer, hizo que los militares en el ejército se pongan mandiles rosados. Y que taller de género y de construcción de masculinidades, de no sé qué. Y esa estupidez, y yo dije, ahorita nos da risa, porque obviamente se volvió viral y todo, ¿no? Mm, Pero ¿cuánto de mis impuestos han ido a esa porquería? ya. ¿Cuánto de mis impuestos ha ido a deconstruir militares? No joroben. A los únicos que necesito bien machitos es a los militares y me los deconstruyen. No, pues así. O sea, ¿cómo le vamos Bien. a parar el macho a Colombia si nos trata de invadir, no? O sea, jamás. Imagínate. Bueno, entonces sí, está judicializado a todo nivel, a toda escala, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Centro de Emergencia Mujer en el Perú. En el Perú. Ya, ya. Y otro caso que no sé si ha ocurrido en tu país, es que no solamente se toma, o sea, un ejemplo práctico de cómo la palabra de la mujer denunciante se acaba tomando, no en cuenta, que evidentemente se tiene que tomar en cuenta porque es un Sí, testimonio de la claro. vivencia en primera persona, sino que se toma como un cargo para indiciariamente culpar al hombre. Es el caso de una mujer llevada a los servicios sociales, entrevistada por un psicólogo, 20 minutos y simplemente por su testimonio dado de 20-30 minutos ya es una suficiente prueba de cargo para coger al marido, inculparlo y llevarlo a prisión. Simplemente por una especie de testimonio de cargo, por una terapia, por 20 minutos donde la mujer cuenta su propia experiencia, sus propios problemas, le hacen una pequeña pesquisa psiquiátrica y solamente con esa pesquisa, que evidentemente una persona puede estar traumada, pero eso no es un indicio que corrobore la culpabilidad de un hombre en la materia de lo que se le está denunciando necesariamente. Pero eso ya es tomado Correcto. como un testimonio de cargo para llevar al hombre, encerrarlo y preventivamente meterlo preso. Eso no es normal. No, no es normal, está pésimo y para colmo ahora vulneran a los niños, porque hacen lo mismo con las cámaras Gesell, Ujú. ¿no? O sea, la cámara Gesell, para los que no saben, es un espacio con reflectores, por decirlo así, o sea, con cosas que reflejan hacia afuera, Sí. donde entra un psicólogo, ¿no? Con la persona vulnerada, sea una mujer después de haber sufrido una violentación de orden, ¿no? Sexual, Mm, o un niño, lo que sea, pero la víctima entra con el psicólogo. Y el hecho es que se le hacen una serie de preguntas y esta cámara está siendo grabada en todo momento. ujú. Entonces se graba el testimonio del niño. Acá las cámaras Gesell son básicamente construcción de la culpabilidad del varón. Ya. Así sin más. O sea, por ejemplo, el papá que te digo que estuvo 10 meses preso. Mm, En cámara Gesell la chiquita dijo, mi papá no me ha hecho nada, no entiendo de qué me están hablando. O sea, 3 años tenía la niña. Y decía, ¿y tu papá te tocó? La psicóloga no puede decir eso en la cámara Gesell. El ujú. protocolo de cámara Gesell lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar donde quieran. Es como cuéntame los hechos, que la víctima te tiene que decir Claro. a ti, tú no puedes direccionar Inducirla. las Ujú. preguntas. Claro, tú no puedes dirigir esas cosas y la psicóloga, ¿y tu papá te tocó? ¿Dónde te tocó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Que no sé qué. Evidentemente estaba diciéndole, o sea, indirectamente que diga que fue su papá. Claro. ¿Me dejo entender? Y así un montón de casos, ¿ah? Un Ya. montón. O sea, el primer caso que entrevisté, que fue, por ejemplo, Víctor Roca, también lo mismo, ¿no? O sea, ¿y tu papá cómo te violentó? ¿Qué pasó? Que no sé qué. ¿Cómo te lo metió? O sea, así. Y Mm, el niño como, ¿qué? No me acuerdo, que no sé qué. O sea, porque son niñitos y son chiquitos, ¿no? O sea, sí. para colmo no es solamente el testimonio de la mujer, que pasa mucho, como lo que acabas de decir, pero también es el testimonio de los niños. Y todo Mm, para vulnerar a un padre de familia, porque es hombre y porque es un potencial agresor. O sea, todas estas cosas, todo lo que tú mencionas y todo lo que yo estoy mencionando, parten de la premisa de que el varón es violento y es un potencial violador por solo ser varón. ujú. Y eso evidentemente no solo está mal,
sino que está obstruyendo la justicia. Ujú. Sí, Baña, y una cosa que estabas mencionando antes sobre cómo afecta la disolución del matrimonio, hay datos que son muy alarmantes sobre eso, y ya que trabajas fuertemente en dinámicas de Estados Unidos, hay un dato que te haría ponerte las manos a la cabeza. Por ejemplo, en los años 60, el 95% de los hijos crecían con sus dos padres biológicos. Para el año 2005, en las personas de clase alta ya pasó del 95 al 85, bien, pero para la clase media y para la clase baja pasó del 95% al 30%. O sea, para las personas de clase media y para las personas de clase baja, padres biológicos con sus hijos pasó del 95 al 30. Y fíjate, porque obviamente el tipo de estrategias que se pueden seguir delante de la dinámica cultural de cómo los matrimonios se disuelven son, como bien has mencionado, son más tipo estrategias defensivas. O sea, son Así estrategias es, para intentar que el niño tenga una comunicación con los padres, pero en una así es. convivencia bajo el mismo techo con los padres. Y el punto es, hay muchos datos que nos explican que es como el principal predictor de todo lo malo que le pasa a un hijo es no tener a dos padres en su casa. Por ejemplo, hay un caso muy Correcto. claro y es Em, hay estudios que muestran que la propensión a drogas de los niños, pasados de niños a adolescentes, obviamente, está más relacionado con no tener a los padres biológicos en casa que la pobreza. Uno diría, las personas tienen tendencia a ciertas conductas por la pobreza. No, el predictor más fuerte de esas conductas no es la pobreza, las rentas de los hogares, sino el hecho de que esos niños no estén acompañados por los padres. Pero aquí estamos hablando de que esos hogares son más inestables porque hay como entre 40 y 100 veces más probabilidades de que esas personas sean asesinadas, de que los niños sean asesinados cuando cambias a los padres biológicos por padrastro, madrastra con uno de los padres biológicos. Y pasa en otros campos, en la movilidad económica de los hijos, en que los hijos estudien en la universidad. O sea, el predictor número uno de que los niños vayan a la universidad es ser criado por dos padres. De nuevo, es eso, no es la economía, y da igual que la universidad sea privada y más cara o que la universidad sea pública y teóricamente más barata, al menos para los receptores del estudio. Entonces, el trabajo que hay que hacer es explicar todas esas cosas, pero sí hay una cosa que me sorprende, y es que la erosión de esos matrimonios ocurra más en hogares pobres y en hogares de renta media que en hogares más ricos. Y yo tengo una hipótesis de que pase eso. Y es que Ujú. los padres, o incluso las madres, cuando se encuentran en esa situación, tienen menos medios económicos de defensa delante de ese tipo de cosas que les ocurre, que convierte sus hogares en más disociados. Entonces, Sí, obviamente pienso en los casos que has tenido que cubrir y supongo, me vas a decir lo contrario si no es así, que los escasos recursos económicos de esos padres les afecta para defenderse delante de los casos de denuncias falsas, y eso evidentemente dinamita mucho más su relación con los hijos, ¿no? totalmente. Es un tipo de hipótesis, no sé qué opinas sobre eso. No, es totalmente cierto. De hecho, es comprobable lo que acabas de decir, ¿no? No. Porque es lo que efectivamente veo a cada rato, ¿no? Y es también la destrucción de los proyectos familiares. Y esto es bien importante, porque cuando tú le preguntas a cualquier persona de mi generación, de nuestra generación, le preguntas a cualquier persona si es que, ¿qué es lo que piensa que significa familia natural? Tú le preguntas, oye, ¿qué significa familia natural? ¿O qué es familia tradicional? Tanto que le gusta hablar de familias tradicionales, ¿no? Entonces todo el mundo te dice, ah, bueno, familia tradicional es una familia que tiene una tradwife. ¿Y qué es una tradwife? Básicamente una rorro, pero versión cristiana o algo así, ¿no? Y que, bueno, el marido se va a trabajar y regresa como a las 7 8 de la noche, le da un beso a su esposa, le pone los pies en alto, comen una cena todos juntos, que definitivamente ya hizo desde cero, y ya está. Y eso no es una familia tradicional. Eso es una familia de la revolución industrial, Ujú, ujú. que es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la familia de la revolución industrial es lo que acabo de decir, que el padre está fuera de casa todo el tiempo, ¿no? Y que tiene a los hijos y la madre se encarga de toda la crianza, de toda la limpieza, de toda la cocina y de todo, ¿no? Y el papá está afuera, pues generando los ingresos para mantener a una familia. Eso ya no se puede, primero que eso ya no es sostenible en esta época, Mm, porque evidentemente con un ingreso ya no alcanza en ninguna parte del mundo para una familia de por lo menos uno o dos hijos, sí. pero antes habían proyectos familiares. O sea, la familia tradicional es aquella familia que primero tenía una casa propia por más chiquita o lo que sea, pero era suya.
tenían un negocio familiar, eran herreros, panaderos, carpinteros, no sé qué, todos los ceros, mm, ¿no? La familia trabaja junta, los padres trabajan juntos, están juntos todo el tiempo y además tienen un proyecto en común, tienen un proyecto familiar. Y el hijo mayor suele agarrar la profesión que tienen los padres. mm, Es el segundo o el tercero el que se va a la universidad, si es que quiere estudiar. sí. ¿Verdad? Pero eso no es normal en realidad. O sea, el primero es el que agarra el oficio familiar. ¿Por qué alguien tiene que encargarse del oficio familiar? Salvo que sea cura y bueno, ok, que lo agarre el segundo, ¿me dejo entender? Porque hay cuatro o cinco. Eso es una familia tradicional. Entonces, como se ha perdido el proyecto familiar, la proyección de la familia, el proyecto en grupo de la familia, entonces ya no hay esta unión, esta alianza entre Mm, esposos. Es por eso. O sea, cuando tú encuentras finalmente una alianza real, ¿no? Entre esposo y esposa, que deviene en un proyecto familiar real, entonces tiene todo el sentido del mundo que haya un matrimonio duradero, mm, porque hay metas. O sea, si ujú, cada uno trabaja por su lado, bueno, no hay metas, pues cholo. O sea, eso es lo que pasa. Ahora, el asunto es que por haber perdido eso, por haber perdido esa estrategia de plan familiar, por haber perdido esa estrategia es que ahora estamos donde estamos. mm, Entonces, sí se puede. El tema es que no se demonice la religión, que no se ajá, demonice el proyecto familiar, que no se demonice la familia tradicional, porque a mí me pasa mucho, oye, todo el día estás con tu marido, ¿no te aburres? ¿No? Trabajan juntos, están juntos, trabajan en lo mismo, no sé qué. No, al contrario, tenemos un proyecto familiar. Por eso funciona, ¿no? mm. Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que sí podrían tener un éxito a largo plazo en la sociedad si se vuelve a instalar eso en la mente de la gente, porque además activa la economía local. Ajá, Hace que claro. tengan pequeños negocios, hace que tengan, o sea, que la economía gire, como en los pequeños pueblitos. No sé si has visto La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, que el Sí. panadero, que el carpintero, que el estilista, todo está en un solo barrio. Mm. Es lo mismo. ¿Me dejo entender? Si es que si se vuelve a eso y cada familia tiene su proyecto, tiene su empresa, tiene sus ideas, definitivamente sí, sí se podría. Las personas que preguntan sobre si no te aburres mucho cuando estás mucho tiempo con el marido no te lo preguntan sobre la mascota y el móvil. Te lo preguntan del marido, pero no te lo preguntan de la mascota. Lo que es innegable es que Sí, ha habido una ventana de Overton en materia de los divorcios, porque en España la mitad de los matrimonios se divorcian, la mitad. La mitad. es un montón. Obviamente, pero eso Es sí, a ver, tristísimo. pero aparte de que es triste, evidentemente, significa que se ha creado, como, aparte de que hay un sistema de incentivos para que las relaciones no sean duraderas, sobre todo porque no existe un tabú social en relación a la separación. No existe. Es más, es muy conocido que en la cultura Te popular impulsa. española, exacto, pero es muy conocido no solamente dentro de la cultura popular española, sino la hispana, que la marido y mujer puedan discutir públicamente, la mujer pueda hablar sobre lo idiota que es el marido en las reuniones familiares y se ha perdido el respeto entre sí, pero también se ha perdido la reputación social de que ese respeto se mantenga dentro de esas relaciones. Pero el punto es, si la mitad de relaciones en matrimonio se disuelven, significa que es imposible que, desde luego, la mayoría de las relaciones donde hay personas que se casen para durar. Porque si la mitad de esas relaciones se divorcian, evidentemente significa que esas relaciones no empezaron para querer durar. Por tanto, no existe ni el proyecto intersubjetivo de querer estar y querer durar. Eso es evidente. Y una pregunta que te quería hacer, bastante obvia, porque has mencionado el apartado de los padres biológicos y has mencionado el apartado de la familia natural y todo eso. Te quiero hacer una pregunta obvia que no debería hacerte, pero que supongo que habrá gente que tiene dudas. ¿Existen diferencias entre los roles biológicos de padre y madre o no existen diferencias en los roles biológicos de padre y madre? Cuéntanos un poco sobre eso, porque hemos mencionado la ausencia de figura paterna y nos hemos centrado mucho en ella, lo que significa que importará algo que no esté. De hecho, sí. De hecho, sí. Y que en verdad no es por nada, pero es una excelente. La gente suele omitir la importancia de la aportación masculina en la crianza. Ujú. Entonces, de hecho, esto es algo que yo dije en el Congreso de la República de mi país, si no me equivoco, en el 2022, porque me invitaron a disertar sobre sobre el Día de la Mujer y no sé qué, y me pidieron hablar específicamente de cómo era la maternidad azul, o sea, cómo es la maternidad con un niño con autismo y todo, ¿no? Ah, Y ahí yo dije algo muy importante. Yo puedo ser doblemente madre, porque hay muchas madres solteras viendo el asunto de sus niños con autismo. Cuando el niño tiene una discapacidad, el hombre, al menos en el Perú, pasa mucho que lamentablemente abandona el hogar. Okay, cuando hay una discapacidad tan severa como el autismo en algunos casos.
Entonces, bueno, yo hablaba en ese contexto, por eso estoy hablando específicamente de ese contexto. Entonces yo Sí. digo, y por favor, no digan que son padre y madre, porque ese es un error muy común. Yo soy padre y madre para mis hijos. En el mundo hispano vas a escuchar eso un montón de madres solteras. Yo soy padre y madre para mis hijos. No, tú puedes ser doblemente madre. Puedes ser una madre Ya. extraordinaria, puedes ser una madre leona, puedes ser una madre fantástica, auténtica, fuerte, proveedora, lo que tú quieras. Pero Mm. nunca vas a poder ser padre. ¿Y por qué te digo esto? Los hombres tienen algo que se llama el gen del juego, ¿ya? Ujú, ujú. El gen del juego es el XY, pues, ¿no? O sea, el gen del juego es eso que hace que los hombres vivan menos. Que les Ya. guste hacer tonterías en YouTube, que les guste, no sé, pues que exista Jackass es una prueba innegable de que existe el gen del juego. Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque al hombre le gusta divertirse, así sea con cosas pequeñas. Esta capacidad de ejercitarse y divertirse, ¿no? De jugar, ¿no? De valga la redundancia, jugar, este gen del juego hace que aporten rudeza en la crianza. Mm. Entonces, toda la parte física del desarrollo de niños y niñas depende mucho del padre. La práctica de deportes depende mucho del padre. La resolución del problema depende mucho del padre. Mm. Entonces, ¿el papá qué aporta en la crianza? En la niñez temprana, resiliencia, resistencia. Te caíste, te paras, no pasa nada. El juego rudo, que es crucial, sobre todo en hombres. El juego rudo, que se caigan, que se golpeen, que se arañen, que sangren y que vuelvan a ponerse alcohol y machazos sigan. ¿Por qué? Mm. Porque eso les da resistencia e inmunidad. Después, en la infancia, ya cuando empiezan a ser niños un poco más grandes, ¿qué les da? Disciplina, porque los padres son todos, casi siempre los más interesados en que practiquen deportes. Disciplina, les da sensación de autoridad. Todas estas cosas, imagínate un niño en todo lo que te he explicado, quita eso, Ya. en cada una de esas etapas. ¿Qué tienes después? Un niño malcriado que no reconoce la autoridad. Tienes un niño vulnerable, porque en el fondo todas esas rabietas son vulnerabilidades. Ujú. Tienes un niño que no reconoce la autoridad, que no tiene disciplina, que no tiene buenas relaciones interpersonales, que tiene carencias, que no sabe resolver problemas y se agobia. ¿Por qué crees que hay tanta ansiedad en estos tiempos? Mm. ¿Por qué crees que todo el mundo, ay, me da ansiedad, ay, me da ansiedad, ay, me da depresión, ay, soy, ay, y que todos tienen TDA? ¿No? Porque lo diagnosticó el doctor TikTok, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, claro, todos tienen estos problemas porque no tuvieron una figura paterna presente. Mm. Ya. Y es duro, pero Ya. es real. Ya, el TDAH es una enfermedad de la modernidad, lo que significa que es una enfermedad de los hábitos, de nuevos hábitos Sí, que estamos adquiriendo ahora porque no teníamos antes, porque obviamente hay un sobrediagnóstico, porque también hay una sobrecomplicación con eso. Pero en relación a lo que decías, hay justamente un sociólogo muy conocido en Estados Unidos que es Jonathan Haidt. Y Jonathan Haidt dice que en Estados Unidos vivimos un problema que es el safetyism, que es una crianza que como sobrereacciona delante de los riesgos y se están eliminando las posibilidades de que los niños aprendan a través del riesgo, valorando más la protección que la competencia. así Y es. claro, tenemos la parte familiar, la parte cultural, que es ese binomio que hemos estado estudiando a lo largo de las preguntas. Por un lado tienes una sobreprotección en el ámbito del hogar, menos juego libre, menos autonomía, padres mucho más interventores, que dan menos lugar a lo que has mencionado, al juego, a la competencia, a dejarse hacer daño. No Y es la malo. competencia, lo que uf, No es malo que el niño se haga daño en la rodilla peleando en el parque porque está aprendiendo a las formas más tempranas de dirimir conflictos con otras personas y no necesariamente las primeras heridas son un problema inmediato, etcétera, 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 así ¿no? es. Y él dice que eso que empieza en la familia, luego cuando vas a la universidad, ¿qué te encuentras? Te encuentras una cultura de la sobreprotección, ya no de los padres, sino de los profesores, en materia de safe spaces. Mm, Espacios seguros, espacios sin riesgo. Entonces, hay como una extrapolación, porque todo empieza con una mala concepción de cómo las cosas tienen que funcionar en la familia y esa sobreprotección de los padres luego se traslada en esta sobreprotección en el campus, donde el alumno se convierte casi en el activista político que le impone la censura al profesor o que le impone la manera en la que el profesor tiene que tratar al niño y todas esas cosas. Pero todo eso así empieza en la es. familia, ¿verdad? Sí, Eh, sí, sí. y empieza en la familia, pero las instituciones son muy culpables de eso. Son Exacto. adversarias a la familia, sí. Exacto. Es más, o sea, por eso, mira, lo que acabas de decir de la sobreprotección es el resultado de la imposición del feminismo y los matriarcados.
Por eso es importante que tengan la sensibilidad, la protección, la calidez, el amor, el cariño, ¿no? O sea, el amor y la feminidad que aporta la madre y que Mm, al mismo tiempo tenga la autoridad, la protección y todo lo que aporta el padre. Con la mezcla de los dos hay una formación integral en el niño que definitivamente hace que sea después un buen adulto para la sociedad, que funcione en la sociedad, que no joda en la sociedad, ¿no? Que no empiece a imponer nada, sino que escuche, que dialogue, que debata, que haga, que se defienda cuando es necesario, ¿no? O sea, un adulto funcional, un adulto normal, mm, no un adulto frágil, sensible, ni un adulto violento, ni un adulto, no. claro. Y de hecho, uno de los casos que yo vi en el programa que te digo que estoy haciendo, hay un padre que su hijo le decía, oye, mi mamá te quiere llevar a la comisaría, mi mamá te ha ido a denunciar, y me ha llevado a mí, me ha dicho que tengo que testiguar en tu contra porque si no me va a pegar, ¿no? Y después ese chiquito crece, y ahorita está en la adolescencia y adivina qué, tiene problemas de conducta, ya está violento en el salón y no sé qué, ya tiene desvaríos, ya se volvió un problema. Mm. Entonces, en vez de tener adultos problemas, deberíamos tener adultos que resuelvan, adultos normales que funcionen dentro de una sociedad normal. Mm. Pero haces bien en explicar que lo que le pasa al niño no es que se termine en la infancia, sino que tiene consecuencias obvias en su desarrollo en la adultez. Por No, ejemplo, no, sí, por ejemplo, hay estudios. Bueno, la psicología, de hecho, dice, si un niño no ha aprendido a socializar a los 2 años y medio, 3 años, va a tener problemas de conducta durante toda su adolescencia. Estamos es hablando de correcto. los 3 primeros años de vida, marcan el desarrollo de su socialización en la adolescencia. Y haces bien en marcar justamente que no es como se protege a la niñez y a partir de los 5 o 6 años, solo estamos hablando de niños, no estamos hablando de que lo que le ocurre al niño es lo más importante que afectará a todo su proceso vital. Estamos hablando de niños, pero también estamos hablando de ciudadanos, porque estamos hablando de gente adulta que tomará unas decisiones, tomará otras decisiones y vivirá de una manera u otra. Para ir finalizando, obviamente, la entrevista, has mencionado una cosa de la que no te iba a preguntar, pero la has mencionado. Tú expusiste en el Congreso sobre cómo es vivir con un hijo con autismo. ¿Podrías contar cómo es vivir con un hijo con autismo, si Es quieres? distinto, sí, es muy diferente, porque justamente lo que acabas de mencionar se mueve en otros ámbitos. O sea, Mm, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me pasaba mucho que yo tenía esta tendencia, por ejemplo, a la sobreprotección, porque cuando tú tienes un hijo con discapacidad, definitivamente tienes un instinto más protector que el resto, ¿no? Porque es más vulnerable. O sea, es lógico que quieras evitar la vulnerabilidad o reducirla todo lo posible. Pero la mejor manera de tratar con este tipo de cosas es tratarlo de la manera más normal posible. Entonces, por mm, ejemplo, los niños con autismo tienen un problema de flacidez en los músculos, casi siempre, ¿no? Mi esposo hace una cosa que al principio a mí me pareció una salvajada, pero que es muy necesario, ¿no? Que es el pasamanos, esto que pasa, digamos, sí, ¿no? Lo dejaba ahí y el chiquito sufría y mm, lloraba y no quería quedarse colgado, pero lo que hacía era fortalecer sus músculos, claro. ¿no? Entonces Sí, lo sí. obligaba de alguna manera a fortalecer los músculos. Y puede parecer, o sea, al principio yo estaba, no, ¿por qué? Que no sé cuánto, pero cuando te das cuenta que es necesario, Mm, insisto, eso es algo que yo nunca hubiera hecho. ya. Por ejemplo, eso es algo que yo nunca hubiera hecho. O sea, por mí no se me habría ocurrido, porque no se te ocurren esas cosas. Tú lo que quieres es proteger, ¿no? O, por ejemplo, yo lo subí al columpio, lo empujé un par de veces, luego se distrajo y sacó una mano y se cayó, nunca más lo quería subir. No, cáete 10 veces si es necesario, pero para que aprendas que tienes que agarrarte del columpio, ¿no? Ya, ya. Entonces, insisto, el juego duro, el juego rudo es importantísimo. El juego rudo es Bien. importantísimo porque el mundo no le va a tener compasión por ser autista. Ajá. Entonces no deberíamos tratarlo distinto. Ahora, si bien nosotros estamos buscando hacer un tratamiento alternativo que de repente puede mejorar su capacidad de cognición y de calidad de vida, Ujú. sí trato de seguir, a veces no se puede, pero trato de seguir una dieta sin gluten para él. Vale. Eso ayuda mucho en su concentración, en su comunicación y en todo lo demás. Es más, empezó a hablar cuando le quité el gluten, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, hizo un gran cambio. Ser madre de un niño con habilidades especiales es básicamente lo mismo, solo que con el doble de atención. O sea, tienes Ya. que estar muy atento a que no haga cosas. Y también hay cosas que no son propias del autismo, que eso ya es propio de... y Vale. que es medio manipulador, ¿no? O sea, a veces se hace que no sabe hacer ciertas cosas, pero sí sabe.
¿no? lo O se veo. engríe, por ejemplo, con mi cuñada se engríe un montón, entonces la abraza, qué sé yo, para que le dé galletas, para que le dé más agua, para que le dé, ¿no? Mm, Entonces, o por ejemplo, tiene una rutina muy específica, él tiene que levantarse, tender su cama, después ir a tomar desayuno, bañarse, alistarse y luego ir a la escuela, ¿no? Entonces, si yo me despierto y un día de estos por volada, por apurada, porque no sé, se nos va la hora y tenemos que llegar al colegio, yo no me di cuenta que no tendió su cama. mm, Ahí es donde entra el papá, porque es la disciplina. sí, ¿Me entiendes? Entonces es como, oye, ¿por qué no has tendido tu cama? Tiende tu cama. Y el chiquito sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tienes sueño, te quieres ir a dormir, perfecto. Ordena tu cuarto primero. Entonces, este tipo de cosas generan hábitos y generan disciplina. Y así sea con, con autismo, con discapacidad, con síndrome de Down o lo que sea, tú tienes que crear esos hábitos. ya. Y se vuelve cotidiano, no es nada difícil. O sea, cuando lo explicas parece complicado, pero la verdad no es nada complicado. O sea, es simplemente cuestión de seguirlo, ¿no? Ya, siempre hay crianzas más difíciles que otras o las que tiene que haber más atención que otras, pero también puede pasar con hijos sin autismo simplemente por un temperamento que complica mucho la crianza en sí mismo. Correcto, correcto, pero o sea, por eso te digo, yo creo que, y es más, los niños entre más, los temperamentos, por ejemplo, ¿no? Mm, Los temperamentos se pueden templar con ejercicio, sobre todo niños neurotípicos, que son niños normales, digamos, sin este tipo de discapacidades, ¿no? Yo tenía eso, yo tenía problemas de temperamento cuando era niña, ¿no? Y no era porque, no era porque era mala, ¿no? Sino porque tenía mucha energía sin gastar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer, yo tengo una disciplina que es natación, yo he sido campeona de natación. no sé. Entonces sí, o sea, crear un hábito deportivo en una disciplina específica es muy, muy bueno, es muy positivo para los niños, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso, si puedo resaltar algo, es que definitivamente un niño con una disciplina deportiva tiene definitivamente una ventaja Ya, en la crianza, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? O sea, sí. patrimonios sólidos y una disciplina deportiva, ¿no? Ya, el deporte es un curso de disciplina acelerado para la Sí, vida, porque se junta todo lo que sí, necesitas para disciplinarte en una misma disciplina, que es en este caso la natación, el deporte, lo que fuera, ¿no? sí, correcto. La verdad que es muy bueno y sobre todo cuando te das o sea, si le das la importancia y tienes la vocación de llevarlo a competir, es mejor todavía porque te da esta sensación del mérito. Y el Ya. mérito también es crucial a la hora de crecer, ¿no? O sea, yo hubo un año en el que me peleaba cada rato entre el primer y segundo puesto del salón y tal. Y eso es, o sea, eso genera una competencia saludable, porque es una competencia orientada a la excelencia. Ujú, ujú. ¿No? Entonces yo creo que sí, todo lo que tenga que ver con, o sea, ahora han creado lamentablemente niños flor, o sea, que no se les puede tocar, que ahí no pueden competir porque no pueden haber unos mejores que otros, no existe Ya, ya repetir de año en algunos casos, o sea, creo que en México no se puede repetir de año, este, y eso lo que hace es definitivamente, pues, para mí, ¿no? Impulsa la mediocridad de la gente. O sí. sea, yo creo mucho en el mérito. Entonces, pues, si la gente tiene tanto miedo a competir, estamos fregados, ¿no? O sea, tienen Mm, que competir y tienen que saber perder también. Tienen que saber ajá. perder, tienen que saber no lograr el objetivo, volverlo a intentar. Y así, o sea, en mi colegio había un lema gigantesco en toda la pista atlética que decía ganar sin orgullo, perder sin rencor, que es una frase de San Agustín. Bueno, yo estoy en el colegio San Agustín, ¿no? Y eso se te taladra, pero todo el día, todos los días para ir a la piscina tenía que pasar por ahí y veía el ganar sin orgullo, perder sin rencor. Claro, pues ese es el espíritu deportivo que tiene que existir siempre, ¿no? Y uno Ya. tiene que aplicar eso en la vida, o sea, no sentirse derrotado si perdió, sino volverlo a intentar, mejorar y mejorar, pero la idea es, o sea, el centro de todo está en la disciplina y en la autosuperación, ¿no? Pero para saber perder, primero tienes que saber que has perdido y para eso tienen que haber calificaciones en el colegio que te digan que has suspendido, porque si no, no puedes saber que has perdido, ¿no? Sí, de verdad que es bien triste ver que ahora están Ya, con esta moda de no querer calificar, de, claro. de que, ay, todos son iguales, no, bueno, o sea, no hay mal. Ahora solamente hay en proceso, ¿no? Ujú, ujú. En proceso, bien, excelente, ¿no? Entonces, está en proceso de lograrlo. Lo hiciste mal, tanta vaina, ¿no? O sea, Claro. pero, pero sí, pues esa es la crianza democrática de los colegios ahora, ¿no? Por eso tanta gente está optando por el homeschooling en algunos lugares. En Estados Unidos es un éxito, tienen mejores resultados académicos que las personas que van a colegios. Es correcto, es Es un dato correcto. más. Vania, si quisieras como resaltar tres grandes ideas, tres ideas principales con los que la gente tuviera que quedarse, ¿cuáles son? A ver, primero que hay que entender que una denuncia falsa puede tener consecuencias nefastas. Yo creo que las denuncias falsas deben ser ejemplarmente penadas. Por eso estoy tan a favor de este proyecto de ley que han propuesto en mi país, el congresista Muñante, por ejemplo, Ujú. porque realmente sí es.
O sea, a mí genuinamente sí me parece que ya hay que empezar a castigar lo que realmente está mal y destruirle la vida a una persona por una denuncia falsa, me parece que es una desgracia. En segundo lugar, eh, creo que hay que volver a la familia tradicional, pero la verdadera familia tradicional. O sea, que hay que volver a los verdaderos roles dentro de la paternidad, maternidad, paternidad. Y que tiene que haber un proyecto familiar. O sea, yo me quedo mucho con eso, ¿no? Que los matrimonios busquen un proyecto familiar para que exista más que una unión matrimonial, existe una sociedad, ¿no? Ujú, Una alianza, una sociedad para un proyecto en común. Y en tercer lugar, que dejen que sus hijos aprendan todo instintivamente, ¿no? O sea, y que ambos sexos aporten lo que tienen que aportar en la familia. Impulsar la meritocracia, impulsar la competencia, impulsar el juego rudo y también las habilidades blandas, para que entendamos que todas estas cosas que se están haciendo, el asunto de las denuncias falsas, el asunto de la promoción de la familia, etcétera, que todo eso se haga con el norte, ¿no? Porque es muy importante esto, con el norte de que hayan adultos funcionales y positivos para la sociedad que no caigan después en conductas negativas como la delincuencia, ¿no? ujú, Entonces, que se entienda que todo lo que se está trabajando no es simplemente por darle visibilidad a los padres o por defender a los padres, es defender a las verdaderas víctimas mujeres, es ayudar a los niños a que tengan una formación integral y obviamente es ayudar a los padres inocentes, ¿no? Entonces, mm, en realidad es algo en beneficio de la sociedad de manera integral. mm. Tres grandes ideas, gran poder de síntesis y por eso la gente tiene que ir a la Facultad de Periodismo donde ha estudiado Vania. Sí, sí, Gracias, sí. Vania, por atender esta entrevista. Gracias. No, gracias a ti por el espacio y está muy bueno que esto lo publiquen en una visión geopolítica porque realmente la familia es el centro de la sociedad y es Cierto. la médula de la política mundial. Así que, Ujú. listo, bueno, Ok, ya está. gracias. Pues puedes dejar de grabar. ¿Esto cómo